Bueno, dice esta parábola. Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida con la que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias, maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta. Porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacerle una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó, pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Para quienes están conectándose, les cuento, estamos leyendo hoy Lucas 15, versículos 11 al 31. Es la parábola conocida como la del hijo pródigo. Y muchas veces creo que has oído hablar del amor del padre y has oído hablar del error del hijo y que tú eres ese hijo que puede regresar. Pero hay un personaje allí del que poco hemos hablado y con el que hoy me puedo identificar esta noche. Quiero darle la bienvenida a toda la gente que se sigue conectando. Por favor, sigan compartiendo el enlace para que más gente pueda recibir este mensaje. Y hoy quisiera hablar, como te estaba diciendo, no enfocándome en el hijo que se fue, no enfocándome en el padre que estaba esperando que su hijo regresara. Allá hay un personaje tan importante como los otros dos, del que poco hablamos, y es el hijo que se quedó. Pero antes de eso quiero hacerte una pequeña introducción. Resulta que hoy vamos a hablar mucho acerca de la palabra trabajo. Trabajo. Es una palabra que se nombra muchísimo, muchas veces en esta parábola. Y pasa tal vez desapercibida. Pero trabajo es algo importante en esta enseñanza. Y quiero que vayamos directo al versículo 12. ¿Por qué? Porque es allí cuando empezamos a recibir la enseñanza
con la que el Espíritu Santo creo que nos ha enrolado esta noche, la que quiere que recibamos esta noche. Miren que quien se va primero de la casa no es el hermano mayor, es el hijo joven. Se podría decir que el menor, ¿sí? Y él es el que se va de la casa. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame tu herencia que yo me voy. Resulta que él se va y empieza a hacer su vida como mejor le parece, empieza a hacer su vida gastando el dinero en cuanta cosa se le aparecía y le parecía bien a él. Pero resulta que un buen día, como de repente, como inesperadamente, viene una crisis. Y no sé si has escuchado esta palabra últimamente, pero a él le llegó un momento de crisis y se vio ahora sin nada, sin herencia, sin familia, sin nada, lejos en otro país, sin con qué comer. ¿Y sabes qué fue lo primero que él hizo? No fue correr a donde su padre, no fue pedir ayuda y ser mendigo. ¿Sabes qué hizo este joven? La Biblia dice en el versículo 15 que entonces buscó trabajo. Y ahí es donde empezamos a desarrollar esta enseñanza. Porque luego en el versículo 17, si tú miras, él dice: por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre. ¿Quién es? Él no pensó en el padre. Él no pensó en el hermano. No se menciona en la historia a su madre. ¿Sabes en quién pensó él? En los trabajadores. Él dijo: en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean. Él no pensó ni siquiera: en la casa de mi padre yo tenía toda la comida que yo deseaba. Mi hermano debe estar teniendo toda la comida que él desea. ¿Quiénes? ¿En quién pensó él? En los trabajadores. Y para seguir con el tema del trabajo, del empleo, miremos que en el versículo 19 le dice, cuando ya entra en sí y vuelve como a razonar correctamente, dice en el 19, que le va a decir al papá: le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé ¿qué? Empleo, trabajo, y que me trate como a quién, como a cualquiera de sus trabajadores. Él mismo renunció ya no solo a su herencia porque la había malgastado, sino renunció él mismo en su mente y en su corazón a su condición de hijo. Y esto es grave porque él prefirió no volver como hijo, sino volver como empleado, como trabajador. Él no pensó en decirle: papá, perdóname. Él no pensó en, bueno, sí, como perdóname, pero era tanta la vergüenza que tenía que ni siquiera se veía él volviendo a su lugar, a su dignidad, a su condición de hijo, sino que él dice: papá, perdóname, actué mal contra Dios y contra ti, pero por favor dame trabajo y trátame como a cualquiera de tus trabajadores. Y uno se podría poner a pensar: ¿por qué este joven piensa tanto en trabajo, trabajo, trabajo? Y miren lo que pasa en el versículo 22. Dice la historia, estoy leyendo traducción en lenguaje actual: pero antes de que el muchacho terminara de hablar, porque él tenía un plan en su cabeza, él dijo: le voy a decir a mi papá que actué mal contra Dios, actué mal contra él, que no me trate como a un hijo, que me trate como a un empleado. Y en el 21 él le está diciendo: papá, me he portado mal. Y si empezó con el plan, me he portado mal contra Dios, me porté mal contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero sabes, en el versículo 22 encuentro la gracia de Dios, encuentro el amor de Dios, puro y santo, cuando le dice: pero antes de que el muchacho terminara de hablar, antes de que el muchacho le dijera: trátame como a cualquiera de tus trabajadores, el padre lo frena en primera y antes de que termine de hablar, el padre llama a los sirvientes y les dice que traigan la mejor ropa, que lo vistan, que lo arreglen, que le den sandalias nuevas y que le den el anillo nuevo.
Y ese anillo significa la distinción, la identidad familiar. Ese anillo significa para nosotros los hijos de Dios el Espíritu Santo, aquel con el cual hemos sido sellados en nuestro espíritu, aquel con el cual nos identificamos y nos diferencia de cualquier otra persona. El Espíritu Santo es quien nos da identidad. Y el Padre, antes de que Él le diga, antes de que su Hijo siga con su plan, de renunciar a su condición de hijo y de pedir ser tratado como un trabajador, el Padre lo calla y le cambia el plan y le cambia el panorama y le desbarata, le derrumba los planes que él tenía. Y me encanta ver el amor de Dios, que no escucha razones negativas. Me encanta ver el amor de Dios que se derrite con un corazón genuinamente arrepentido. Y el padre no lo termina de dejar hablar al hijo. Él apenas escuchó: Padre, perdóname, y he pecado contra el cielo y contra ti. El padre manda callar al hijo y pone a trabajar a los sirvientes y les dice: vístanlo, tráiganlo, arréglenlo, denle lo que es de él, su ropa, sus sandalias, su anillo. ¿Y sabes qué hizo el padre? En vez de comenzar un juicio, el padre comenzó una fiesta en honor al hijo que regresó. Y yo les dije que hoy no iba a hablar tanto del padre y del hijo que se fue y regresó, sino que íbamos a hablar más del hijo que se quedó. Un personaje bien importante del cual no hemos hablado mucho. Y aquí el hijo mayor entra en escena. En el versículo 25. Aquí se empieza a desvelar toda esta trama acerca de por qué la palabra trabajo es tan importante en esta parábola. Dice el versículo 25, mientras tanto, mientras que había fiesta, mientras que estaba la noticia en otro lugar, mientras que el gran acontecimiento sucedía en otro lugar, el hijo mayor, ¿qué estaba haciendo? Trabajando. Estaba trabajando en el campo, y cuando regresó se acercó a la casa y oyó la música y vio el baile y llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué está sucediendo esto? Y ahí se entera de que su hermano había regresado. Pero él, como hermano mayor, no se alegró. Él, como hermano mayor, no entró a la fiesta con gozo, con alegría. ¿Sabes qué hizo? Se enojó. ¿Sabes qué hizo? Se amargó. ¿Sabes qué hizo? Sintió frustración en su corazón hacia su padre y hacia su hermano. Y ahí empieza uno a ver, en parte, por qué a veces pudo haberse ido el hijo menor. Porque mientras todo era fiesta, había un hermano mayor amargado. Había un hermano mayor que solamente estaba pensando en trabajar, en producir. Y vamos a revisar por qué no está del todo bien esto. Aquí en el versículo 25 comienza a descubrirse todo. El hijo mayor estaba trabajando. En el versículo 28 muestra todo su enojo porque no quiso entrar. Se negó a entrar, y por más de que el padre salió a rogarle que entrara, no entró. Y en el 29, él abre y destapa la olla podrida de su corazón y le dice: papá, yo he trabajado para ti y jamás me has dado. He trabajado para ti y jamás me has dado. Y el padre tiene que decirle en el versículo 31, pero tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y si has de apuntar alguna frase en esta noche, quisiera que apuntaras esta y la guardaras en tu mente y la guardaras en tu corazón. No disfruta la herencia quien no disfruta al Padre. Te lo repito. No disfruta la herencia quien no disfruta al Padre. Y muchas veces pienso que nosotros, como cristianos de ya algún tiempo, nos hemos acostumbrado a vivir en la casa del Padre,
a querer las cosas del Padre, a trabajar por el Padre, a trabajar para el Padre, pero se nos ha olvidado disfrutar al Padre, disfrutar al dueño de la casa, disfrutar a ese que construyó todo para sus hijos. Y permíteme, tomo aquí mi libreta y quiero empezar a revisar un poquito más de cerca el corazón de estos dos jóvenes, de estos dos hijos. El hijo menor tenía una arraigada cultura de trabajo, pero seguramente no la disfrutaba. ¿Y sabes qué me lleva a pensar? Que el hijo quiso irse porque veía, el hijo menor quiso irse de su casa porque veía en su hermano, el mayor, no alguien que disfrutaba vivir en casa, no alguien que disfrutaba del trabajo que hacía para su padre. Yo pienso que el hermano menor veía en su hermano mayor como su futuro cercano y decía, yo no quiero ser como él. Yo no quiero ser de los que trabaja por obligación. Yo no quiero ser de los que trabaja solamente para darle contentillo a mi papá. Yo no quiero trabajar y trabajar y trabajar y no disfrutar la vida. Y creo que en parte el hijo menor se va de la casa por ver el mal ejemplo de su hermano mayor. Y es que su hermano trabajaba, pero no disfrutaba el trabajo. Su hermano vivía con su padre, pero no disfrutaba vivir con su padre. Y hay un versículo donde dice que él se va a disfrutar y a darse gusto, dice la traducción en lenguaje actual. Y seguramente él estaba huyendo de tener que trabajar y lo que quería era disfrutar, lo que quería era darse gusto. Y siempre uno se puede dar gusto fuera de la casa del Padre, pero también se puede dar gusto aún en la casa del Padre. La mejor manera de darnos gusto es en la casa de nuestro Padre Dios. Todo depende de qué, de mi relación con mi Padre, de cuánto yo lo amo, de cuánto yo gozo por su amor, por su gracia, de cómo me estoy relacionando yo con Él. ¿Somos el hermano menor o somos el hermano mayor? ¿Somos el que salió corriendo porque no quería ver lo aburrido que es para el hermano mayor estar en la casa del Padre, trabajando y trabajando sin disfrutarlo? ¿O somos el hijo mayor, que estamos en la casa del Padre, que estamos en lo que llamamos iglesia, en lo que llamamos comunidad, pero no lo estamos disfrutando y estamos trabajando y haciendo cosas para Dios, en nombre de Dios, para exaltar a Dios? Pero realmente lo estamos disfrutando nuestra relación con Dios, estamos disfrutando nuestra relación con nuestro Padre. El joven se dio cuenta la diferencia que había entre ser hijo y ser trabajador. Cuando él estaba lejos y vino la crisis y ya había malgastado todo, y dice la Biblia que entró en sí, él dijo, voy a volver a la casa de mi padre, pero no voy a volver como hijo, voy a volver como un trabajador. Y le voy a pedir que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. El hijo menor, al que llamamos pródigo, entendió la diferencia entre el trato que hay entre un hijo y un trabajador. Y es la relación, es la manera como nos relacionamos con el Padre. Hace 8 días estábamos hablando de que podemos relacionarnos con Jesús de 4 maneras. Si alguien lo recuerda, escríbanlo. Si no, rápidamente les recuerdo. Hablamos de que podíamos ver a Jesús como si nosotros fuéramos sus fans, como si fuéramos sus discípulos, como si fuéramos sus amigos o como si fuéramos sus hijos. Y hoy hay una nueva manera de verlo. Podemos ser sus trabajadores o podemos seguir aceptando la condición de hijos. Hay una palabra que por un tiempo estuvo muy de moda en Estados Unidos, que incluso se empezó a definir casi como una enfermedad y como una adicción,
y es el workaholic. Así como hay alcohólicos y hay drogadictos, ¿sí? O adictos a algunas otras cosas, hay gente que es adicta al trabajo. En español esa sería, digamos que la versión más aceptada o más acertada, adicto al trabajo. O trabajólico, si lo quisiéramos llevar un poco más literal, aunque no es tan aceptada esa palabra. Pero hay gente cristiana trabajólica, workahólica, adicta a hacer cosas para Dios, como el hermano mayor, que luego explota en los versículos 28 y 29 diciendo: Señor, o Padre, yo he trabajado para ti y nunca me has dado nada. Y hay mucha gente, no sé si dentro de esa gente estés tú que me estás viendo, seguramente sí. Y quiero decirte, deja de trabajar o de ver el servicio a Dios como un trabajo, como una carga, como algo que te toca hacer. Porque Dios, más que verte como un empleado, como un trabajador de su obra, de su reino, Dios te llamó para ser su hijo. Cuando Jesús vino a morir en la cruz, Él no vino a pagar por empleados para Dios. Él vino a pagar por los pecados de los hijos de Dios. Entonces, dejemos de desgastarnos como el hijo mayor, que solo trabajaba y no disfrutaba de su familia, no disfrutaba de su padre, no disfrutaba del regreso de su hermano, porque su obsesión por el trabajo, su obsesión por mostrar resultados, lo llevó a perderse de cosas más valiosas en la vida. El padre, cuando interrumpe al hijo menor, lo interrumpe porque ya el hijo se había arrepentido. Y lo interrumpe para devolverle dignidad. El padre pudo haber iniciado un juicio. El padre pudo haber iniciado un escarnecimiento público, pero no lo hizo. El padre comenzó una fiesta lleno de alegría porque su hijo había regresado. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el que quiere tenernos cerca, el que quiere disfrutar una relación íntima, cercana, genuina, sin intermediarios con sus hijos, que está pensando más en nosotros, en una relación, que en algo productivo. Y perdóname, no quiero que me malinterpretes y quiero darme a entender correctamente. No te estoy diciendo que no sirvas al Señor, que no trabajes en tu vida normal, que no te preocupes por cumplir las metas o los indicadores o las tareas que en tu trabajo, en tu universidad tienes. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que muchas veces nos desenfocamos y perdemos la relación por querer ser más productivos, por querer mostrar más resultados. Pero si nosotros vamos a la Biblia, Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia. Y a veces yo pienso que lo que le faltó al hijo mayor fue conocer la gracia de su padre. Yo pienso que el hijo mayor estaba pensando como que si trabajo más, si me esfuerzo más, si sudo más, si me demoro más en el campo, si soy más esforzado, mi papá me va a amar más. Pero Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia. Dios quiere que nos deleitemos en su amor. Dios quiere que nos deleitemos en su gracia. Si Dios quiere que aprendamos algo, es que aprendamos a ser hijos, que aman a su Padre, que confían en su Padre, que se abandonan en su Padre, que ante cualquier situación o cualquier circunstancia, el primero a quien acuden es a su Padre. Así los resultados no sean los esperados, porque entendemos que nuestra relación con Dios no depende de cuánto produzco y de cuántos indicadores cumplo y de cuántas materias paso. Mi relación con Dios depende simplemente de que Él me ama. Y estoy seguro, porque la Biblia lo dice, que Él no nos dejará de amar. Entonces vivamos en esa verdad. Vivamos
siendo conscientes del amor de Dios, de la gracia de Dios, que habrán buenos resultados y que debemos buscar los buenos resultados y que debemos esforzarnos por alcanzar los mejores resultados, sí. Pero Dios no te va a amar más por tus buenos resultados y no te va a amar menos por tus malos resultados. Dios te ama porque eres su hijo. Dios te ama porque a Él le plació amarte. Dios te ama porque Él es amor. Dios no tiene amor para dar. Él es amor. Él es la fuente inagotable, eterna de amor. ¿De quién aprendió el hijo menor? De su hermano mayor, de lo que veía en la casa. Cuando no aprendemos a abrazar y a disfrutar la gracia de Dios y creemos que todo se trata de merecimientos, de méritos, dañamos nuestro corazón y nos bajamos de la posición de hijos. Y bajamos porque ser hijo de Dios es lo máximo que podemos alcanzar. Y nos bajamos simplemente a un nivel de trabajador. Y es triste y lamentable ver hijos de Dios a niveles solamente de trabajadores para Dios. Y entonces es gente que está pensando, ¿y si oro más? ¿Y si me arrodillo más? ¿Y si me duelen las piernas más cuando me arrodillo? ¿Y si sufro más por Dios? ¿Y si hago más discípulos? ¿Y si me ocupo en más reuniones? ¿Y si ya no voy solo a una, sino a 2 o a 3 reuniones el domingo? ¿Y si canto más canciones? Y Dios no está esperando eso de ti. Y si Dios llegara a esperar eso de ti, no lo hace por el resultado, lo hace porque quiere que tú aprendas a amarlo de una mejor manera. Pero nosotros debemos dejar de ver a Dios como un papá gerente, como un papá que pide cuentas de qué hizo, qué no hizo, qué recogió, qué no recogió, no. Antes de eso, Dios es Padre amoroso. Antes de eso, Dios envió a Jesús a morir por nosotros y no se nos puede olvidar eso. Que Jesús vino no como el condenador del mundo, no como el revisor fiscal de nuestras cuentas. Jesús vino como el Salvador de la humanidad. Jesús no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Quien disfruta una sana relación con el Padre sabe que puede tomar lo que es suyo. En el peor de los casos, le pide permiso para tomarlo. Pero quien no tiene esa relación, no toma y no pide. Y eso fue lo que le pasó al hijo mayor. El hijo mayor vivía en la casa del Padre, pero no disfrutaba una relación con el Padre. Por eso dice, he trabajado tanto para ti, nunca te he desobedecido. Y nunca me has dado nada. Y la respuesta del papá es, pero hijo, si tú vives conmigo, si siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos? ¿Qué deben hacer mis hijos si quieren algo? Abren la nevera, abren la despensa, lo sacan. Y no me tienen que estar pidiendo permiso bueno, Santiago a veces porque él tiene algo compulsivo con la nevera. Él la abre como 20,000 veces al día. Pero no es porque me tenga que pedir permiso para comer. No es porque me tenga que pedir permiso para tomar sus juguetes. Son de él. Mamá y papá los pagaron para que él los disfrute. Pero a veces nosotros con Dios no somos así. Y a veces nos parece exagerado, entonces, no, ¿y qué va a decir Dios? ¿Qué va a decir? Pues pregúntale, Señor, ¿me quieres dar esto? Señor, yo quiero esto. ¿Te parece que me conviene que me lo des? ¿Te parece bien si me das esto, Señor? ¿Te parece bien, Señor, si trabajo por esto? Pero ten la confianza y no esperes a explotar en un reclamo y de decir, ¿por qué nunca me dio? ¿Por qué yo no tuve? ¿Por qué no lo tomaste? ¿Por qué no fuiste por eso? ¿Por qué no le pediste a Dios fuerza y dirección para ir tras ese sueño, tras ese plan, tras ese anhelo? ¿Lo pusiste alguna vez en oración, en manos de Dios? Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que está viviendo un cristianismo así.
un cristianismo de trabajo para Dios, pero no una relación íntima de hijo con el Padre. Y es triste eso. ¿Sabes qué hace la gente que no tiene esa relación con Dios? Se dedica a trabajar, porque así cree que se lo va a merecer y a ganar. Y hay cosas en Dios, en nuestra relación con Dios, en la paternidad que Dios ejerce sobre nosotros, que no son mérito nuestro, que es por gracia de Dios, es por fe, y la fe nos la da Él. Entonces no hay mérito en nosotros. La salvación es por gracia, los regalos de Dios son por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. No creas que son tus méritos. No creas que has trabajado lo suficientemente duro y fuerte para ganártelo. Porque hay gente que que seguro trabaja mucho más que tú y que yo, y no ha alcanzado lo que tú y yo hemos alcanzado por la gracia y por la misericordia de Dios. La gente que no tiene esa relación cercana con el Padre se dedica a trabajar y se vuelven trabajólicos, workahólicos, porque piensan que de esa manera es que Dios me va a bendecir. Entre más yo trabaje, entre más yo haga, entre más activismo en la iglesia, entre más me vean, Dios más me va a amar y Dios más me va a bendecir. Y a veces nos olvidamos realmente de si todo eso que hacemos y que decimos hacer en nombre de Dios, Dios nos lo está pidiendo. Realmente el Padre le estaba pidiendo todo ese esfuerzo, todo ese trabajo al hijo mayor. O el hijo mayor simplemente quería hacerse merecedor por su propio mérito, por su propio esfuerzo, de cosas que solamente se adquieren por la gracia y el amor de Dios, por la gracia y el amor del Padre. Con esto no quiero demeritar el valor del trabajo y los trabajadores. Lo que quiero compartir es que debemos entender que Dios nos ama porque somos sus hijos, punto. No por los méritos que hagamos. Dios nos ama porque somos sus hijos, punto. El amor de Dios, siempre digo esto y me encanta repetirlo, el amor de Dios no está en tela de juicio. Tenemos que comprender como hijos maduros en la fe que el amor de Dios no deja de ser, que Dios no nos deja de amar. Otra cosa es que si lo que hacemos, que si la vida que llevamos agrada a Dios. El agrado del Padre es diferente al amor del Padre. Pero a veces queremos hacer muchas cosas para que Dios me ame, para merecerme el amor de Dios. No te lo mereces, pero aún así Dios te ama. No me lo merezco, pero aún así Dios me ama. A pesar de mí, a pesar de cómo soy, a pesar de quién soy, Dios me sigue amando. No porque yo sea bueno, porque Él es bueno. Nuestra relación con Dios puede afectar la percepción que otros tienen de Él. El hermano mayor distorsionó la idea de lo que era relacionarse con el Padre en el hijo menor. Solo disfruta la herencia quien disfruta al Padre. Llévate esta frase hoy en tu corazón. Solo disfruta la herencia quien disfruta al Padre. Aprende a disfrutar tu relación con Dios. Aprende a disfrutar tu relación con tu Padre. No hay una mejor relación que pudieras tener, que pudieras cultivar en tu vida. Y te aseguro, si tu relación con Dios no está bien, el resto de tus relaciones no van a estar bien. ¿Hay alguien más influyente que Dios? Como decimos nosotros aquí en Colombia, ¿hay una mejor palanca que Dios? ¿Hay alguien que pueda dar mejores referencias de nosotros que Dios? Cuando vemos a Dios como un papá gerente que nos mide por resultados, suceden dos cosas. Y son dos cosas terribles. La primera es que quienes estamos con Él no disfrutamos estarlo y nos dedicamos a trabajar y a querer ser productivos. Y no está mal ser productivos y no está mal trabajar. Lo que está mal
es volvernos adictos a eso y sobreponer eso sobre nuestra relación con Dios. Entonces no me relaciono con Dios, pero hago muchas cosas para Dios. No me relaciono con Dios, no leo su palabra, no oro, pero quiero ir a muchas reuniones, pero quiero estar sirviendo, pero quiero estar hablando de Él, pero... Y no se trata de eso. Antes que cualquier otra cosa, cultiva tu relación con Dios, cultivemos nuestra relación con Dios. Y lo segundo que sucede es que alejamos a los que quieren estar con Él, pero creen que no pueden llegar a trabajar tanto como nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado, si ha habido gente en su vida que se les ha acercado y les ha dicho, venga, usted que Dios sí lo escucha a usted que está más cerquita de Dios. Y la verdad a mí me causa asombro y también a veces hasta risa, pero no una risa de burla, sino yo digo, si esta gente supiera realmente que yo no tengo nada comprado, que no tengo nada de especial, no tengo nada mejor que ellos, y el mismo acceso que tengo yo lo tienen ellos, están a la misma distancia que yo de Dios, a la distancia de una oración. Pero mucha gente se mantiene alejada de Dios porque nos ve a los que supuestamente estamos cerca de Dios tan activistas, tan ocupados, tan consagrados, que ellos dicen, no, yo no puedo ser tanto como Él, yo no puedo llegar a lo que Él ha llegado, yo no. Y estamos distorsionando la imagen de Dios. Y estamos distorsionando lo que es realmente tener una relación con Dios, por estar buscando producir cosas para Dios. Debemos ver a Dios como un padre que disfruta estar con sus hijos. Dios no es ese que viene a pedirnos cuentas. Dios no es ese gota a gota que viene todos los días, vengo por mi cuota de discípulos, vengo por mi cuota de reuniones, vengo por mi cuota de tiempo de oración, vengo por mi cuota de... Bueno, ¿cuántos capítulos de la Biblia leyó hoy? Dios no es ese. Y es necesario orar, es necesario leer la palabra, es necesario adorar y cantarle al Señor, es necesario predicarle a otros y ser ejemplo para otros. Pero eso no es lo que nos define como hijos de Dios. ¿Qué nos define como hijos de Dios? Cómo nos estamos relacionando con Él. ¿Qué nos define como hijos de Dios? ¿Cuánto hay de Dios en nosotros? ¿Qué nos define como hijos de Dios? ¿Cómo estamos tratando al que vive con nosotros? ¿Cómo estamos tratando a nuestros padres? ¿Cómo estamos tratando a nuestra esposa? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a nuestro vecino? Ser amable con quien medio nos encontramos es súper fácil. Pero Jesús diría, ¿y qué mérito tiene eso? Si eso lo hacen hasta quienes no aman a Dios. Pero con el prójimo, con el cercano, con el que hay roce a diario, ¿cuánto hay de Dios en nosotros para ellos? ¿Cuántas actividades que el hijo mayor estaba haciendo era lo que el padre quería que él hiciera? ¿Cuántas actividades que ocupan hoy tu diario vivir son las que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Realmente las estás haciendo porque Dios te lo pidió? ¿Realmente las estás haciendo por agradar a Dios? ¿O por sentirte bien contigo mismo y decir, ay, hoy hice algo bueno, no soy tan malo, no soy eso malo que la gente dice que soy? ¿Lo estás haciendo por congraciarte con tu propio ego? ¿O lo estás haciendo porque realmente amas a Dios y Él te pidió que lo hicieras? Revisemos nuestra relación con Dios. ¿Somos simplemente trabajadores de Dios? ¿Empleados para Él? ¿O somos sus hijos y queremos vivir una vida que lo agrade realmente a Él? Queremos tener una relación genuina, cercana, íntima,
sin intermediarios. Yo quisiera que esta noche termináramos con esta reflexión. No se disfruta la herencia si no se disfruta al Padre. Solo disfruta la herencia quien disfruta su relación con el Padre. Te pido que cierres tus ojos, vamos a terminar con una oración. Quiero leer algunos de sus comentarios, así que cierra tus ojitos allí. Voy a pedirle a Dios que selle esta palabra en tu corazón. Espero que haya sido realmente de bendición para ti. Es lo que Dios puso en mi corazón. Primero, para que yo lo recibiera. Y segundo, para compartirlo contigo, porque sé que hay gente necesitando en su corazón escuchar esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso día, por esta hora que nos has regalado para reunirnos aún en medio de la virtualidad, a recibir tu palabra, a estudiarla y a meditarla, a recibir de ti ese llamado de atención que nos quieres hacer, diciéndonos: no quiero hijos simplemente que trabajen para mí. Quiero hijos que disfruten estar conmigo. Quiero hijos que amen su relación conmigo, que me amen a mí mismo por quien soy, no por lo que tengo, no por lo que doy, por quien soy. Quiero hijos que amen mi corazón antes que mis manos. Quiero hijos que amen a su padre antes que la herencia de su padre. Gracias, Señor. Gracias, precioso Señor. Te bendigo, Señor. Bendigo a cada persona que está viendo este mensaje. Bendigo a cada persona que lo va a ver luego de que quede publicado, Señor. Bendigo sus corazones, bendigo sus mentes y bendigo su relación individual contigo, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.